Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Al despertarse con el teléfono de Varane de su sueño por la mañana, se sorprende mucho al escuchar que lo está esperando en la puerta. Cuando Varane quiere arreglarse e irse, Dylan se prepara apresuradamente y se va sin desayunar a pesar de la insistencia de su padre. Cuando Dylan le dice a Varane que es una persona temprana, Varane se queja de que no puede dormir por tu culpa. Como tienen mucho trabajo, inmediatamente se suben al auto y se van. La señora Azade estaba dando órdenes a sus trabajadores en casa y luego le dice a la señora Kader que ahora hay que hacer los preparativos de la dote y la boda. Varane lleva a Dylan a desayunar, mientras Dylan ansiosamente cuenta las cosas por hacer, como el vestido de novia, el traje del novio, etc. Cuando Varane le pide que se calme, Dylan dice que no pareces muy entusiasta, cancelemos todos si quieres. Dylan se avergüenza y agradece cuando Varane dice que la razón por la que está tranquilo es porque se ha ocupado de todo. La madre de Dylan es muy quisquillosa y está preocupada por cómo nos pondremos al día por la noche. Seyit Bey informa que no se preocupe, nosotros los arreglaremos todos. Cuando la madre de Dylan le pide su tarjeta de crédito para ir de compras, Seyit Bey se preocupa por conseguirla antes de que se abra demasiado, pero le da la tarjeta. Mientras Azadean miraba la dote, deseó que la madre de Varane viviera y viera este hermoso día. Dylan y Varane pasean felizmente por el mercado tomados de la mano, reciben el vestido de novia y hacen algunas compras. Luego, cuando se sientan a tomar un respiro, hablan de la salida de la señora Azade y de que su madre y su tía le añadieron amargor al café de Varane. Esto suena como un sueño en el que viven. Dylan tiene mucho miedo de su deterioro. Luego sueñan con el momento en que él les proponga matrimonio. En ese momento, cuando dice, soy como un sueño, tengo miedo de la felicidad, también mencionan las palabras de Varane, tengamos un momento de miedo. En ese momento, suena el teléfono de Dylan y es su madre llamando. Dylan dice que iré enseguida porque dice que debería volver a casa lo antes posible o no podrá llegar por la noche, y cuelga el teléfono. Cuando Varane dice que no quiere dejar a Dylan, dice que tomamos una taza de té. Dylan dice que no hagamos enojar más a mi madre, vámonos hace un momento. La madre de Dylan planea lo que servirán por la noche y le aconseja a Cevdet que compre la galleta antes de que sea barata. Cuando Varane besa a Dylan en la mejilla al salir de su casa, Dylan se siente incómoda por ver a alguien más y ella le responde que eres mi esposa, relájate. En ese momento, cuando Zumrud llega a la puerta para ver dónde se hospeda la hermana, ella separa a Varane y Dylan, quienes no tienen intención de irse, y entra a la cacería con Dylan. Varane sueña con lo que están hablando por la mañana y se sube a su auto. Azadean abre el paquete que vino del lado de la niña con Kaderan. Y luego la señora Azade se retira a su habitación para prepararse para la noche. Llamaron a la puerta de Seyit Bey, los hombres de Keraba y enviaron regalos y pensaron en todos individualmente. Era de noche y Cevdet y Seyit Bey empezaron a dar la bienvenida a los invitados. Zumrud está feliz por su hermana mayor y dice que cree haber encontrado el amor que se merece. Zumrud, si quieres decir algo, suena el teléfono de Dylan y recibes un mensaje. Varane está enviando mensajes diciendo que es casi la hora de que nos encontremos. Azade Lady Kudret estaba esperando a Varane en el salón preparado. Y llega Varane y Cian menciona que tiene mucho estilo y Dylan es una chica muy buena y es digno de su hermano. La tía Berivan, la tía de Varane, viene y lo saluda con su madre Anife Anmi Seyit Bey. Cuando Dylan Berivan dice bienvenido, estamos juntos gracias a ti, la tía Berivan dice que los corazones que se unen con amor no pueden separarse aunque los dos mundos se unan. Cuando llega el lado del novio con el acompañamiento de tambores y zurna, Kudret Bey le dice a su novia Dylan que es demasiado, Dylan le agradece. Varane y Dylan finalmente vuelven a estar juntos y se felicitan y dicen que nunca se separarán de ahora en adelante. Azadean y la tía de Berivan están ofendidos y distantes entre sí, especialmente Berivan enfatiza que el resentimiento no pasa. Hay un poco de fricción entre Cian y Zumrud. Cuando Anife dice vamos a quemar la ajena ahora, Zumrud dice que está bien. Pero la tía Berivan dice que si no estás casado,
Una persona casada y feliz debería quemarla para que las parejas que se van a casar sean felices. En Zumrud, pues, cuando mi tía dice que no está contenta con él, Cebri lleva a los preparativos para quemarlo de amor. Mientras bailan con el acompañamiento de la canción para hacer llorar a Dylan, Baran toca la batería. Cebri finalmente abre la oración de Dylan. Cuando Baran ve a Dylan llorando, se le acerca y le dice que este sea tu último llanto. Mientras tanto, es hora de aplicar henna y Dylan no abre la palma de la mano para comprar oro. Viene la señora Azade y se pone oro en la palma de la mano y dice buena suerte y se aplica henna. Cuando la tía Berivan le dice a la señora Kudret, no impediste que los que se aman, Azade dice, cometí ese error una vez, y cierra el tema. Cevdet llama a un lado para hablar con Baran. Mi hermano es una de las mejores y más hermosas personas del mundo con su corazón y actitud. Por favor no lo lastimes, Dylan dice que está encomendado a ti. Baran responde que Dylan es muy valioso en sí mismo ya que tu precioso es mi tesoro. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.